Tiene usted, ha sido desde ayer en la mañana, pues una de las noticias más discutidas y uno de los hechos más platicados. Felipe López Veneroni, analista política, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves esto que ya se hablaba, pero que bien a bien no se sabía en qué términos ni en qué manera específica se iba a dar? Pero bueno, pues Adán Augusto pues ya no podía seguir frente a la coordinación de la bancada de Morena y en la Cámara Alta. ¿No, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Muchos saludos al auditorio. Sin duda, creo que lo habíamos platicado en otras sesiones y creo que ya era, digamos, un tema en la prensa y en las columnas políticas, que lamentablemente Adán Augusto, sea o no sea culpable, sea o no sea inocente, esta relación que tenía con Requena, la barredora y todo el asunto de Tabasco, se había convertido en un lastre político para Morena, por un lado, para la imagen de Morena en el sentido de que no eran iguales a los partidos anteriores y de repente está esta imputación que tendrá que probarse, desde luego, pero por lo pronto que sí, digamos, magulló la imagen de la honestidad valiente y de que no somos iguales. Y también afectaba a la presidenta Sheinbaum, porque caray, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y de esas dos instancias legislativas son las que tienen que validar, ayudar, apoyar en la agenda política del partido que triunfó, es decir, de Morena y del movimiento de la 4T. Y de alguna manera sí había habido algunas confrontaciones fuertes entre Adán Augusto y la presidencia, y creo que esto finalmente lo haya propiciado o no la doctora Sheinbaum, o haya sido una decisión plenamente consciente de Adán Augusto, la haya discutido con quien haya sido, lo cierto es que acaba beneficiando, desde mi punto de vista, a la gestión política de la presidenta Sheinbaum, y creo que podría ayudar un poco a Morena, no porque Morena esté mal, ni nada por el estilo, pero se vienen las intermedias, Juan. Y el hecho de que estuviera ahí Adán Augusto era un tema que la oposición podía explotar perfectamente bien. Ok, oye, y Ignacio Mier, repitiendo, ¿no? Sí, o sea, entiendo que forma parte pues de este entorno, pero al parecer ha sido, digamos, recibido como una buena noticia. Ya oíamos la nota por Kenia López Rabadán, la idea de que sí se puede dialogar con Ignacio Mier, que no va a haber esta política de cerramos micrófono, y es probable que Mier sea una persona mucho más conciliadora, mucho más atenta al entorno político que Adán Augusto, que se había un poco enclaustrado en sí mismo y, digamos, se había aferrado a declararse, pues, inocente, etcétera, pero que ya prácticamente no estaba dialogando ni con la propia gente de Morena, en el sentido de que el movimiento es muy complejo. No es nada más el grupo que llegó al poder en el 18, del cual él formó parte, se ha ido ampliando. Y ahora la dinámica de la mujer, pues lo mencionaste también en la nota de la celebración de la Constitución de 1917, ahora la mujer juega un papel mucho más importante. Oye, Y no me y queda sobre claro que esto, Adán Augusto. Sí. Felipe, a título personal, ¿tú qué hubieras opinado si se le hubiera dado la coordinación de la bancada a una legisladora mujer? Pues estamos en tiempos de mujeres y además viendo hacia el futuro, ¿no? Me parece, y en el segundo piso de la cuarta transformación, algo que pues me parece representaría mucho mejor una mujer. Hay excelentes legisladoras de Morena en la Cámara de Diputados. No sé, darles una oportunidad. Ignacio Mier ya tuvo la suya, ¿no? Ya tuvo la suya y a lo mejor no se quería generar una ruptura tan fuerte, en el sentido de decir este grupo del que forma parte Mier, va para afuera. Ahora, mencionas a las mujeres, y repito, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no hay que olvidar una cosa. En esta instancia, la conducción del Senado no es responsabilidad de la presidenta de la República, Uh no -huh. digo que, sino del No, partido. por eso, el partido, al Y me partido me parece, ahí refiero, ¿no? sí, Aquí, pues sí, aquí que, sí, pues, sí, sí, hay división de poderes y se respeta. No, me refiero al partido, dirigido también por una mujer, por por Luisa una María mujer, Alcalde, ¿no? No sé, dejar claro. una legisladora mujer al frente de la
bancada allí en San Lázaro, pues yo creo que iría más con los tiempos, con tiempos de mujeres, si no nada más va a haber que escuchar el acto conmemorativo del aniversario de nuestra Constitución. Ya en 3 días los 3 discursos van a estar a cargo de mujeres. Felipe Ahora, López Veneroni. el papel de Laura Itzel Castillo, ¿no? Que ahí está también. Ahí está también Laura Itzel Importante. Castillo. Oye, Felipe López, ¿cómo viste el regaño? Me parece muy oportuno, ya que estamos hablando de legisladores y de grupos y de la selfie, porque también Adán Augusto estaba en la selfie, aquella selfie, ¿te acuerdas? Afuera de Palacio Nacional. A los que le llamó la atención la presidenta Claudia Sheinbaum, salgan a territorio, acérquense a la gente, ven aquí con la selfie. ¿Qué opinas? Caen gordos los de las selfies, ¿no? Ya las están publicando en sus redes sociales. Bueno, desde luego ya es una decisión de cada quien, pero tiene razón. Es la nueva en una cosa, cargada. la presidenta. Es decir, Morena no se puede dormir en sus laureles, ni siquiera en Laura Itzel. Es decir, tiene que salir y mantener vivo eso que hizo Andrés Manuel desde el 2014, que fue ir construyendo realmente una comunidad política que en el 18 se vio reflejado en el proceso electoral y luego nuevamente en el 24. Pero si ya estando en el poder se empiezan a dormir en sus laureles y dejan y abandonan, que eso fue lo que le pasó también al PRI, dejan y abandonan esa relación de cercanía con la gente que representan, puede venir un revés electoral importante, ¿eh? Uh-huh. Y eso me parece que lo Bien, saben en el movimiento de la Cuarta Transformación, ¿no? algunos cuando menos, porque otros, como vimos, estaban más interesados en salir en la fotografía nada más. Oye, rápido, nos quedan 2 minutos y medio, pero una reflexión. El viernes, Donald Trump dijo en una entrevista a bordo del Air Force One que en la llamada que estuvo con la presidenta Sheinbaum le habría pedido que México dejara de enviar petróleo a Cuba y que ella habría aceptado. Cuando la presidenta fue muy clara, ¿no? En la semana pasada, en la Mañanera del Pueblo, al decir, y a pregunta expresa además, que es un tema que no se trató durante la llamada telefónica entre ambos, no se habló de Cuba ni mucho menos del petróleo. Y rápido la reflexión, porque de ser cierto lo que dijo Donald Trump, yo creo que solito se está contradiciendo. A ver, México, el único país que envía petróleo a Cuba, si hubiese hablado con la presidenta y hubiese acordado eso, ¿como para qué metía aranceles, no? Si ya estaba acordado. Totalmente de acuerdo, y aquí hay un punto. ¿Le crees más a Donald Trump o a la presidenta Sheinbaum? Bueno, No es digamos un que los de la problema. oposición nunca le van a creer porque cree que conviene a lo que creen que son sus intereses. Por eso me fui a la lógica. Si hubiese existido ese acuerdo, ¿para qué poner aranceles? Vámonos por ahí, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo, y hay que recordar una cosa aquí, Juan y amigos del auditorio, no se puede jugar tampoco con Sansón a las patadas. Creo que hay prudencia, este es un verbo que he usado, pues este término lo he usado en muchas ocasiones, pero lo importante aquí es esto: México no está abandonando su apoyo y su ayuda humanitaria al pueblo cubano. No se trata de apoyar a un gobierno o a una dictadura, sino este embargo demencial que ha venido sosteniendo Estados Unidos ha afectado muchísimo la vida social en Cuba, como la estaba empezando a hacer en otros países. Y creo que la posición de México siempre ha sido, desde 1960, si recuerdas, en aquella votación de la OEA, ha sido de solidaridad con el pueblo cubano. Claro que sí. Entonces, Bueno, ¿de dónde salieron Fidel y el Che a bordo del Granma para iniciar la Revolución Cubana? y ligados, por cierto, a aquel Fernando Gutiérrez Barrios, que no son palabras menores, pero efectivamente yo creo que lo importante aquí es, se dice la presidenta, se negociará por la vía diplomática el envío de petróleo, me parece una posición muy prudente, Sí. pero vamos a seguir enviando ayuda humanitaria y muchas otras cosas que los cubanos no tienen y que México puede apoyar. Esa misma ayuda humanitaria que México envió a Los Ángeles, Por hace ejemplo, unos o a meses con Texas. los incendios y que acaba de enviar a Chile con los incendios. Y- Felipe López Veneroni, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo fuerte.